Hola, bienvenidos a un nuevo video más de nuestro curso de mecánica cuántica. Esta vez vamos a proceder con nuestro oscilador armónico, sin embargo, esta vez usaremos el método analítico, que es básicamente resolver la ecuación diferencial para el oscilador armónico, que es esta de aquí, de manera explícita, usando básicamente fuerza bruta, usando el método clásico para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Para eso vamos a usar un cambio de variable para simplificar un poquito esta expresión. Y nuestro cambio de variable va a ser xi igual a la raíz de m omega entre h barra multiplicado por x. Primero vamos a checar las dimensiones de esto y aquí rápidamente no voy a entrar en detalle porque no es tan importante, sin embargo, luego de realizar el procedimiento, ver las unidades de este término, observamos que sus unidades son igual a 1, entonces una cantidad adimensional, por lo cual esto es útil para nuestro método. Ahora, como xi es una función de x, pues nosotros podemos escribir phi de x como phi, que es función de xi, que a su vez es función de x. Entonces, cuando calculamos la derivada de phi respecto a x, necesitamos usar lo que es la regla de la cadena. Ah, es simple, como solo depende, es una ecuación que solo depende de xi y de x, pues es una regla de cadena simple. La derivada de phi respecto de x es la derivada de phi respecto de xi por la derivada de xi respecto de x. Este que lo dejamos explícito y calculamos la derivada de xi con respecto de x, que es este término, y pues la derivada de esto simplemente es la derivada de x, multiplicado por la raíz de m omega entre h barra. De la misma manera calculamos la segunda derivada respecto a x, y usando de nuevo regla de la cadena, obtenemos que la segunda derivada es igual a m omega entre h barra por la derivada de phi con respecto de xi. Y de esta forma, pues lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esta derivada, es nuestra ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico. Si no lo recuerdan, es esta de aquí, menos h cuadrada entre 2m multiplicado por la segunda derivada respecto de x, más un medio de m omega cuadrada x cuadrada por la función de onda igual a la energía por la función de onda. Entonces ahora sí sustituimos. Aquí es un proceso estándar de simplificación. Mm, Este término de aquí es la segunda derivada con respecto de x y aquí simplemente sustituye lo que vale x cuadrada. Aquí vemos que podemos eliminar un par de términos. Esta m se va con esta y esta h elimina el cuadrado de acá y esta m se va con esta y el cuadrado de este se elimina aquí. De esta forma, de esta forma nos queda menos h barra omega sobre 2 por la segunda derivada con respecto de xi, más un medio de omega h barra por xi cuadrada por phi igual a la energía. Ahora lo que vamos a hacer es resolver para la segunda derivada. Para eso simplemente multiplicamos por 2 entre h barra omega negativo. Y al hacer eso, pues se nos va a eliminar, como estoy multiplicando por el inverso de esta cosa, se nos va a eliminar esta cosa. Y el 2 también se elimina. Entonces todo esto se hace 1 al multiplicar por el término que les acabo de mencionar, pero este pues se tiene que multiplicar por eso. Entonces, el menos de aquí convierte esto más en un menos, que es el de aquí. Ya habíamos dicho que estos términos se nos hacían 1, por lo tanto, la segunda derivada de phi con respecto a xi menos xi cuadrada por phi va a ser igual a menos 2 veces la energía entre h barra omega por la función de onda. Entonces, esto simplemente resolviendo para la función de onda, queda escrita de esta, perdón, para la segunda derivada queda escrito de esta manera. Ahora sí, si hacemos un pequeño cambio usando que K es igual a 2 veces la energía entre h barra omega, pues obtenemos que la segunda derivada con respecto de xi es igual a xi cuadrada menos K multiplicada por la función de onda. Ahora sí, pues nos va a tocar resolver esta ecuación diferencial y esto lo que significa es que vamos a encontrar los valores de K permitidos para esta ecuación y por lo tanto como K depende de la energía, encontraríamos los valores permitidos de la energía, que es lo que buscamos en mecánica cuántica. Para eso vamos a analizar esta ecuación diferencial en distintos casos. Primero vamos a analizar el caso en que xi tiende a infinito y pues en ese caso k no importa cuánto valga k porque como xi es demasiado grande, k se puede despreciar. Por lo tanto, la ecuación diferencial eh, se elimina este pedacito, este término, y nos queda aproximadamente igual a esto. Y pues esto tiene una solución que es de la siguiente forma, está escrita en términos de exponenciales. Sin embargo, nosotros sabemos que la función de onda tiene que ser una función de onda normalizable, o sea que es cuadrado integrable. Y vemos que como esta
solución es válida para el caso en que tendemos a infinito, esto en el infinito tiende a infinito. De hecho, aquí lo podemos ver en esta pequeña gráfica. Conforme va creciendo xi cuadrada, esta gráfica va creciendo hasta el infinito. Por lo tanto, nosotros tenemos que fijar b igual a cero para que esto no aparezca y solo tengamos el comportamiento de e a la menos xi cuadrada, que cuando tiende a infinito, pues vemos que tiende a cero. Ahora sí, pues de esta forma se obtiene esta solución. Ahora, ¿qué pasa cuando tiende a menos infinito? Pues es bastante similar y el problema es que ahora diverge esa función. Por lo tanto, vamos a necesitar resolver este problema. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a hacer que en vez de que sea una constante a lo que multiplica a la exponencial, vamos a buscar que haya una función de h que atempere o reduzca la divergencia de xi, de modo que este comportamiento divergente ya no aparezca. Para eso, pues lo que tenemos que hacer es encontrar la forma de h, encontrar el funcional que representa. Para eso vamos a derivar phi con respecto de xi y lo que derivamos es esta ecuación de aquí. Aquí es la derivada de un producto, entonces es la derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo por el primero, que pues aquí simplemente es la derivada de h por el segundo y aquí es la derivada de toda la exponencial. La derivada de esta cosa es menos xi menos 2xi entre 2 por xi. Y, y todo esto, pues la h y la derivada del exponencial, pues se tiene que ir ahí mismo. Así que se simplifica de esta forma. Y para calcular la segunda derivada, pues es lo mismo, solo es derivar este término y este término. Aquí ya me salto este paso para evitar perder el tiempo. Es una derivación bastante sencilla, así que no creo que haya problema. Entonces vamos a sustituir esta ecuación en la ecuación de Schrödinger, porque pues nosotros ya sabemos que en nuestra ecuación de Schrödinger como función de xi está involucrada la segunda derivada con respecto de xi, que es esta de aquí. Entonces cuando la sustituimos, obtenemos todo este término, que es la segunda derivada, por e a la menos xi cuadrada entre 2. Y esto es igual a el xi cuadrada menos k por la función de onda por h, que es todo esto. Ahora sí, nos vamos a poner a simplificar. Este término, tenemos la misma exponencial en ambos lados, entonces esto se nos elimina y, y eso es lo que se hace en ese paso. Ahora mandamos, bueno, aquí podemos ver que tenemos xi cuadrada por h aquí y un xi cuadrada por h del otro lado de igualdad y tienen el mismo signo, entonces también se nos eliminan. Entonces cuando mandamos el menos k por h del otro lado, queda con signo positivo. Y ya pues obtenemos esta ecuación diferencial que tenemos que resolver. Para encontrar h, lo que vamos a hacer es, vamos a usar el método de serie de potencias, que lo que se hace es que proponemos una función, una solución para h como una serie de potencias de aj por xi elevado a j, donde la sumamos desde j igual a 0 hasta infinito. Así que lo que tenemos que hacer es derivar esto y luego sustituir en la ecuación diferencial. La primera derivada pues no tiene pierde, es la derivada de esta cosa, que es este coeficiente acá abajo por el coeficiente que ya teníamos por xi a la j menos 1, es como derivar x a la n. Y aquí simplemente escribo lo que es esto igual para que no haya confusiones. Y la segunda derivada, aquí la estoy escribiendo, pues la primera es derivar esta cosa. Y cuando derivamos esta cosa tenemos j menos 2 porque este coeficiente, la derivada nos quita este coeficiente y nos lo baja a esta parte. Este es el resultado de derivar y este es de la derivada anterior. Sin embargo, nosotros vamos a buscar que corran desde el mismo signo. Aquí corre desde 1 y acá corre desde 0. Entonces, para correrlo desde 0 hay que sumarle 1 a nuestro índice de suma. Y de esta forma obtenemos esta suma, que esta es la segunda derivada. Ahora sí, lo que hacemos es sustituir en nuestra ecuación diferencial. Si se les olvidó cuál es esta de acá arriba. Sustituimos en la ecuación diferencial. Esta es la segunda derivada. Este es el menos 2xi por la primera derivada. Y este es el k menos 1 por el h. Esto es sin derivar. Es esto de acá, recuerden. Ahora simplemente hay que simplificar un poquito esta expresión porque este xi lo podemos meter a la suma y este j menos 1 se nos hace un j. Del otro lado, pues todo queda igual porque no hay x's por ahí multiplicando, así que es el único que simplificamos aquí. Así que lo que ahora vamos a hacer es que vamos a factorizar la suma. Vemos que tenemos un xi elevado a j en toda la suma, por lo tanto ese lo podemos sacar y la suma también la podemos sacar porque es un operador de suma. No hay problema con eso. Entonces, de esa forma tenemos que la suma desde j igual a 0 hasta infinito de
todo esto que es j más uno por j más 2 por aj más 2 menos 2j por aj más k menos uno multiplicado por aj y eso multiplicado por xj tiene que ser igual a cero. Para que esto se cumpla, pues se tiene que dar que o todo esto es cero o esto es cero. Sin embargo, pues nosotros sabemos que este xi elevado a j en general no va a ser cero, puede ser muchos valores, pero cero no siempre lo es. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar que todo esto sea cero para que sí sea única nuestra solución. Por lo tanto, de esa forma, si eso es cero, si el coeficiente en j ésimo es cero, se obtiene esta ecuación j más uno por j más 2 por aj más 2 menos 2j aj más k menos uno por aj igual a cero. Aquí lo que vamos a hacer es resolver para aj más 2. Simplemente mandamos todo esto del otro lado de la igualdad, que es lo que se hace aquí, y ya se divide, tenemos el aj más 2 multiplicado por esto, entonces vamos a dividir todo esto entre j más 1. De esta forma obtenemos esta ecuación, que esto es una fórmula de recursión para encontrar los coeficientes que representan la serie de potencias de h. Así que ya encontramos una forma de calcular todas las h's y pues básicamente si nosotros tuviéramos el acero, podríamos construir todos los demás mm, coeficientes pares, porque si aquí sustituimos a cero, pues acá podemos obtener el A2. Si aquí sustituimos con el A2, luego podemos construir el A4 y luego el A6 y así de manera sucesiva. Y si consiguiéramos el A1, podríamos construir todos los demás coeficientes impares, porque así tenemos el A1, entonces significa que el J vale 1, entonces es 1 más 2 y tendríamos el A3. Y así el A5, el A7 y así de manera sucesiva. Quizás esto le recuerde algo de que a partir de un estado de mínimo podemos encontrar todas las demás soluciones, como quizás en el operador escalera, que usando la solución de mínima energía que encontrábamos todas las demás. Es bastante similar. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es precisamente encontrar esto. Y es que partimos de que A0 va a generar todos los coeficientes pares, como ya lo dije. Entonces, nosotros podemos escribir una función h par igual a A0 más A2 por xi más A4 por xi a la cuarta y así sucesivamente. Además, podemos escribir además una h impar, que incluye todos los coeficientes impares con su suma. Entonces, si recuerdan cómo era nuestra solución, que era esto, básicamente son con todos los términos pares e impares, pues nosotros podemos escribir nuestro hxi como la función de estas dos de acá arriba. Ahora, pues, ¿qué va a pasar para j muy grande? Cuando j muy grande, el k menos 1 es despreciable. O sea, si este j es muy grande, este término no importa, sigue siendo mucho, muy grande. Eh, y aquí lo que va a resultar también que si j es muy grande, no importa si le sumamos 1 o 2, sigue siendo muy grande. Entonces, en ese límite, esto es despreciable, este 1 y este 2 son despreciables, por lo tanto podemos reducir esta expresión a 2j, eliminando todo esto entre j al cuadrado, porque esto es como sería tener j nada más multiplicado por j. Y pues este cuadrado se nos elimina con este de acá. Y ya nos queda nada más que aproximadamente el aj más 2 para j muy grandes va a ser 2 entre j por el aj. ¿Y cuál es el problema? Pues básicamente si nosotros aplicáramos esta fórmula de recursión, podemos encontrar cualquier aj en función del acero y de esta forma, aquí no lo vamos a derivar, no es muy importante, pero se obtiene que el aj es aproximadamente esto, donde C es una constante arbitraria. Ahora, ¿qué sucede con esto? Pues cuando j es muy grande, y si nosotros lo operamos muy grande, como que era nuestro caso de aproximación inicial, pues tenemos esto de aquí, que el h de xi es aproximadamente esta cosa. Y nosotros podemos sacar esto de la integral y cambiar este j entre 2 por un k, y de esta forma tenemos esta expresión. Y esta expresión es aproximadamente igual a c por e a la xi cuadrada. Y si se dan cuenta, pues este término tiende a infinito cuando xi es muy grande. Entonces estamos viendo que para jotas mucho muy grandes, pues hemos recuperado el comportamiento divergente que nosotros queríamos evitar cuando insertamos la función h. Entonces no hemos logrado resolver ese problema. Y pues si tiende a infinito, entonces phi también va a tender a infinito. Así que
estamos en problemas. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Pues para eso simplemente vamos a decir que, ¿sabes qué? Esta serie no es infinita, como la propusimos, sino que es una serie finita. Eso va a significar que va a haber un J máximo tal que cuando volvamos a intentar calcular el J más 2, o sea, el siguiente J, nos va a dar cero, porque ya no puede seguir progresando la serie. A este J máximo le vamos a llamar N, y pues básicamente aquí lo vamos a calcular que el a n más 2, que va a ser el que va a ser cero, va a ser igual a la 2n más 1 menos k, que es sustituir la j igual a k, a n, perdón, por el a n, es usando nuestra forma de recursión. Pero pues nosotros sabemos que este a n más 2 es cero porque ya no puede continuar la serie después de esto. Entonces de aquí, pues resolvemos para k, este n más 1 y este se nos eliminan por esto, también se nos elimina la n, que aquí de hecho sigue. Entonces, nos queda 2n más 1 menos k. Por lo tanto, la constante k va a ser igual a 2n más 1 para que pueda tener sentido nuestra solución. Pero nosotros ya sabemos que k es igual a 2 veces la energía entre h barra. Por lo tanto, sustituyendo eso, obtenemos que 2 veces la energía entre h barra omega es igual a 2n más 1. Resolvemos para la energía y es que la energía es igual a h barra omega entre 2 por 2n menos 1. Y pues simplemente reescribiendo un poquito se obtiene que los niveles permitidos de la energía son n más un medio por h barra omega. Si se fijan, y si no lo saben, pueden ver nuestro video anterior del oscilador armónico. Estos son los niveles de energía que nosotros habíamos encontrado para el oscilador armónico en el problema, en el caso del que usamos los operadores de escalera. Lo encontramos exactamente igual por un método totalmente diferente. Ahora vamos a intentar encontrar la forma de la función de onda. Para eso vamos a aplicar la condición de K en nuestra forma de recursión, o sea que Kn es igual a 2n menos 1. Vamos a sustituir este 2n menos 1 en nuestra fórmula de recursión, que está aquí arriba, aquí. Vamos a sustituirlo ahí. Y al hacer eso, pues este 2n menos 1 queda aquí. Y pues ya nada más es simplificar un poco lo de arriba. Queda 2j más 1, pero aquí hay un menos 1, entonces nos va a eliminar. Ya nos queda nada más esto. Y de esta forma nos queda el menos 2 n menos j entre j más 1 por j más 2 por el aj. Y ahora sí vamos a analizar los distintos casos. El primero es en el primer estado de energía, o sea, en n igual a 0, vamos a obtener esta fórmula de recursión. Entonces, para encontrar el a 0, lo que hacemos es fijar j igual a 0. Para eso, básicamente tenemos este término de aquí y de esa manera vemos que el A2 con A0 fijado es igual a 0, porque cuando, como ya dije, fijamos J igual a 0, entonces tenemos 0 más 1, 0 más 2 y 0 y 1 por 2 es 2, entonces queda menos 2 entre 2, que es menos 1. Pero aquí está un 0 acá arriba porque la J era igual a 0, entonces de esa forma encontramos que el segundo coeficiente es 0. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a fijar a 1. Fijamos a 1 igual a ceros porque en este momento solo vamos a estar interesados en las funciones pares. Entonces, de esta forma, nuestro h0 es igual a la 0 y ya. Así que nuestra función de onda, que era h por la exponencial, es a0 por la exponencial. Y esta es la primera solución que se encuentra usando los mismos operadores, así que vamos por buen camino. ¿Qué hacemos ahora si tenemos n igual a 1? Es el siguiente nivel excitado. Pues ahora vamos a hacer a0 igual a 0 para solo lidiar con las funciones impares y encontramos a3 fijando j igual a 1. Cuando hacemos eso, de nuevo el a3 nos da igual a 0 porque arriba vamos a tener un 1 menos 1. Y de esta forma solo hay un coeficiente que es el a1 y la función de onda nos queda de esta forma, que de nuevo es la solución que se encuentra usando operadores escalera. Ahora, ¿qué pasa para n igual a 2? Pues con j igual a 0 obtenemos a2 igual a menos 2 a 0. De lo mismo, este menos 2 por 2 menos 0, 2 menos 0 sigue siendo 2, 0 más 1 por 0 más 2 es 2, entonces acá arriba queda un menos 4 entre 2 por a0. Entonces aquí queda el menos 2 a 0. ¿Y ahora qué pasa si fijamos j igual a 2 y empezamos a obtener el siguiente coeficiente? Haciendo eso, pues tenemos
2 menos 2, el 2 viene del n y el menos 2 del j. Entonces, este término se nos hace cero. Por lo tanto, para este término hay dos coeficientes que son el A0 y el A2. De esta forma se obtiene esta respuesta para H y esta es la función de onda. Si continuamos haciendo esto de manera recursiva, la enésima función de onda la vamos a poder escribir como función de los polinomios de Hermite, que básicamente se obtienen a partir de la fórmula de Rodríguez, que aquí no la puse, pero si les interesa podemos hacer un video únicamente de la fórmula de Rodríguez. Por favor, déjenlo en los comentarios. Aquí simplemente voy a escribir los primeros polinomios de Hermite, que son los primeros cuatro. El h0 como función de x es igual a 1, el h1 como función de x es igual a 2 por x, el h2 a 4x al cuadrado menos 2, el h3 igual a 8x al cubo menos 2x. Y entonces, usando estos polinomios de Hermite, nuestra función de onda enésima, o sea, el enésimo estado de energía, va a ser igual a m omega entre pi por h barra a la un cuarto. Si recuerdan, esta es la constante de normalización que encontramos en nuestros videos anteriores, por 1 entre la raíz de 2n por n factorial por hn de Xi, que este es el polinomio de Hermite. Y todo esto viene del polinomio de Hermite también. Y además, esta cosa de aquí, pues es la solución que ya hemos encontrado. Y pues esta es una solución que es totalmente equivalente a la encontrada con operadores. Simplemente hay que calcular uno a uno estos polinomios y ver y compararlos con los operadores escalera. Así que pues eso sería todo por este video. En nuestro próximo video vamos a ver un poquito de las propiedades que tiene este oscilador cuántico. Veamos que no es como un oscilador armónico normal, tiene un par de peculiaridades. Así que no se desconecten porque vamos a estar aquí enseñando mucho más cuántica.